en la que tenemos y la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, que justamente en estas regiones tan alejadas y necesitadas, como es el caso específico del BRAE, en este caso, podemos tomarnos la licencia efectivamente de hacerlo. Hay que poner los parámetros, totalmente de acuerdo, y ojalá se puedan hacer las iniciativas legislativas pertinentes para ello, pero creo que en este caso particular, tratándose de una zona del BRAE, Continúe, congresista. Tratándose de una región que ha tenido en los últimos años tantas dificultades, la bancada fujimorista está totalmente de acuerdo en apoyar esta iniciativa legislativa y definitivamente esperemos que no genere expectativas, como usted ha mencionado, pero lo que se tiene que apoyar, se tiene que apoyar. Gracias, presidente. Continúe, congresista Iberico. Congresista, me alegra, de verdad, comparto la alegría del entusiasmo, espero que mañana no se vea defraudado ese entusiasmo cuando retornemos a la realidad. Y yo sinceramente dudo de que crear distritos sea la solución. Hay mil formas de hacer llegar, como dice el presidente de la República, que el Estado llegue más allá de los... Me pide una interrupción del congresista Müller, si usted fuera tan amable, presidenta. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Iberico. Yo creo que este concepto que ya lo hemos venido escuchando en el debate de la mañana de que no se creen más distritos, basado no sé en qué criterio muy claro, en el sentido de que ¿cuál sería el problema de la creación de más distritos? La población del Perú crece. En distritos en donde antes había 150 personas, ahora pueden haber perfectamente 2.000 o 3.000. Es lógico que se vayan convirtiendo centros poblados en distritos porque hay crecimiento poblacional y hay mayor acceso, hay posibilidades de que se acerquen más las carreteras, pueden comerciar más. O sea, yo no veo que sea un problema la creación de distritos. El Perú tiene 81.000 centros poblados, 81.000 centros poblados, con poblaciones de menos de 150 habitantes, y tiene 17.000 centros poblados con poblaciones de más de 150 habitantes. Y hay 200 ciudades intermedias que tienen población de entre 3.000 y 10.000 habitantes. O sea, es un país muy disperso el Perú. Y esa es consecuencia además de nuestra historia. No es... Continúe, congresista. Un minuto más. La dispersión de la población peruana, sobre todo en la sierra, presidenta, es consecuencia de las reparticiones que hacían los españoles para evitar que hubieran rebeliones que pudieran contradecir la conquista por parte de los que eran los herederos del Incario. Lo que hicieron fue dispersar a toda la población indígena y los ponían en las zonas más alejadas y menos fértiles para que se dispersaran allí, y allí es donde se formaron las comunidades desde la época de Carlos V, y desde ahí, presidenta, es que nuestro país tiene una población muy dispersa. Ha sido solamente el crecimiento poblacional y urbano el que ha ido concentrando a la población. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene el Perú. Buscar la distritalización lo único que va a lograr es tratar de insertarlos a centros poblados mucho más grandes para que puedan tener acceso al desarrollo. O sea que no es malo intrínsecamente que haya más provincias. Por lo menos es un tema que sí merece una discusión más amplia. Gracias, congresista. Gracias, congresista. Continúe, congresista Iberico, para concluir. De acuerdo con que hay que discutirlo, presidenta, pero hay que reflexionar y meditar bien, porque sinceramente yo no sé si el criterio poblacional sea el suficiente y necesario para hacer distritos. Si es así, que se prepare Lima, porque va a tener 2 o 3 provincias dentro de poco, porque hay 2 o 3 distritos que van a tener en unos años más de 1 millón de habitantes, y cuando tengan más quizás serán departamentos. Entonces yo sí creo que es un problema, presidenta, porque primero que se dispersa, y segundo que se generan expectativas, y no sé si realmente se llegará a esos distritos a través de alcaldías o a través de carreteras, a través de vías de comunicación y otras tantas formas que hay para integrar a esas poblaciones tan lejanas al desarrollo y de la prosperidad. A veces lo del distrito resulta siendo un placebo y al final lo que tenemos es más alcaldes, más regidores, y los sueños mueren al día siguiente. Esa es mi preocupación y nada más, presidenta. Muy amable por su gentileza. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista García Belaúnde. Presidenta, algo de lo que aquí se ha dicho lo ha dicho el colega Damer de nuestra bancada, y de alguna manera también lo han dicho otros colegas, y la última intervención del colega Iberico de alguna manera también lo grafica. En el Perú tenemos
demasiadas autoridades locales. Tenemos 2000 distritos, tenemos casi 200 provincias, tenemos 25 regiones y tenemos más de 5000 centros poblados con autoridades. Es decir, tenemos más los gobiernos locales que Brasil, que es 10 veces más el territorio peruano. Tenemos más gobiernos locales que Argentina, que es 2 veces y medio del territorio peruano. Tenemos más gobiernos locales que Chile, que es más pequeño que el Perú, pero largo y extendido. Tenemos más gobiernos locales que Colombia, que Venezuela, que México, Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Vamos a seguir creando gobiernos locales? Basta ver el caos de Lima. En Lima hay 3 regiones, Lima y Callao. 3 regiones. Hay una región que es la región del Callao que ocupa la misma provincia del Callao. 2 autoridades que ocupan el mismo territorio, calzados uno encima del otro, con 2 pequeños parlamentos, sus regidores, sus concejales, confundiéndose y disputando la obra pública. En Lima y Callao hay 49 distritos, 42 y 7, y es un caos la ciudad más caótica de América Latina. El problema no solamente es las muchas autoridades. Continúe, congresista. Sino que el costo que estas significan. En Lima se gasta 700 millones de dólares en burocracia en todos los gobiernos locales. 700 millones de dólares que podrían reducirse a 1/3 si fuesen los gobiernos locales más pequeños o menos. Se podría fusionar Magdalena con Miraflores, con San Isidro, Surquillo con Miraflores, etc. Y sería mucho mejor y mucho más efectivo la administración. En el Perú hemos creado demasiadas provincias. Y se creaban provincias porque la Constitución te hablaba de que las provincias daban curules parlamentarias. Y aquí en el Parlamento se abusaba y se creaba curules creando provincias. Y así teníamos más cacicazgo. El APRA no es ajeno a eso. Y si quieren Mulder un debate, entremos en un debate sobre el tema. Por ejemplo, se creó la provincia de Grau, no por el héroe de Angamos, sino por su hijo, Rafael Grau Cavero, que fue diputado asesinado. Lo asesinaron y se creó la provincia de Grau. La gente cree que es provincia de Grau en Apurímac por el gran almirante. No, es porque el hijo fue diputado en 3 oportunidades y murió asesinado, cruelmente asesinado, injustamente asesinado. Para concluir, congresista. Continúe, congresista García Belaunde. Presidente, la intolerancia de Abugataz sigue en boga. Y entonces lo que quiero decir con esto, presidente, la posición de la bancada ya ha sido fijada. La creación de las provincias crean problemas limítrofes también, porque salen unas de otras. El territorio nacional no ha cambiado, sigue siendo el mismo desde el año 29, que se firmó el tratado con Chile, porque el tratado con Ecuador el 42 no modificó en gran medida el utis postilletis de aquella época. Pero el territorio no ha crecido ni se ha achicado desde el 29, presidente. Entonces, las provincias se crean unas sobre otras y distritos también. Y aquí, ya lo hemos dicho, presidenta, es decir, aquí hay un problema de límites que no están claros. Sería bueno que el Ejecutivo aclare primero los límites, porque van a haber problemas limítrofes como lo siguen habiendo en muchos distritos y provincias de todo el país. Me pide Rogelio Cánchez una intervención en buena hora, presidente. Congresista Cánchez. Gracias, colega congresista, gracias, señora presidenta. Sí, siempre desde que he estado acá, he venido ya a este Parlamento, el congresista me habla de que el Callao tiene 2 autoridades en un mismo sitio. Usted tiene mucha experiencia, más que yo en este sentido. El Callao ha sido creada provincia constitucional con rango de departamento y tiene más de 1 millón de habitantes.
mucho más habitantes que muchos departamentos del Perú. Y sin embargo, pelea siempre para que el Callao tenga una sola autoridad. No sé cómo es un tema que nosotros debemos trabajar. El Callao tiene puerto, aeropuerto, que no lo tiene Lima. Entonces podríamos también decir eso, ¿no? El Callao, señores, fue creado provincia constitucional con rango de departamento y tiene más de 1 millón de habitantes. Eso solamente quería aclarar. Muchas gracias. Gracias, congresista. Muchas gracias. Continúe el congresista García Belaunde. Presidenta, con el colega Rogelio Canchis hemos discutido el tema mucho, pero el Callao tiene un presidente de región y un alcalde provincial que ocupan el mismo espacio geográfico. Lima tiene una sola autoridad. La alcaldesa de Lima es presidenta de la región de Lima. Eso podría ser en el Callao. Y Lima tiene 8 millones de habitantes. Callao tiene 1. De eso se trata. No quiero entrar en discusiones si es bueno o malo la idea. Estoy simplemente haciendo, Presidenta, un ejercicio libre de cómo podría hacer una configuración geográfica diferente en el Perú, que hay que hacerla. Pero el problema tiene un origen constitucional, Presidenta. En la Constitución del 93 se habla de gobiernos locales autónomos, pero no se precisa cuál es el gobierno local. Por eso es que los gobiernos locales no están sujetos unos a otros, salvo en determinados temas. Y por eso es que hay conflictos entre distritos y provincias, departamentos y regiones. Entonces, es un tema que hay que estudiar en el futuro. No estamos en contra de la creación de este distrito, Presidenta, que creo que efectivamente se merece la mejor atención nuestra. Para que concluya. Sí. Para terminar, pero sí, Presidenta, que estén establecidos adecuadamente los límites para evitar problemas limítrofes distritales en el futuro. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Gutiérrez Cóndor. Gracias, Presidenta. Sin duda, me pide interrupción el congresista Medina y el congresista Rofilio Neira, Presidenta, si fuera tan amable. Congresista Medina. Muchas gracias, congresista Gutiérrez. Señora Presidenta, solamente para graficar 2 contextos. Una en Chungue, Ayacucho, que es distrito de la provincia de La Mar. Pegado hacia Apurímac existe un centro poblado que se llama, entre comillas, La Oreja de Perro. Empobrecida, duramente golpeada, no tiene carretera, escuelas, no tiene salud, saneamiento, no tiene agua, etc. Los pobladores de este centro poblado tienen que ir 2 días caminando con sus acémilas hasta la capital del distrito, que es Chungui. 2 días caminando. Y cuando nace una criatura, tienen que ir a inscribir hasta la capital del centro poblado. Existe efectivamente centros poblados que sí deben ser convertidos en distritos. Continúe, congresista. Otro caso, en el distrito de Vilcabamba, la Convención Cusco. El distrito de Vilcabamba, que goza del canon gasífero, el alcalde del distrito de Vilcabamba está en Puquiura, la capital, que está a 2 horas de Quillabamba. Para ir a la cuenca de Incahuasi, tiene que salir a Quillabamba, subir a Cusco, llegar a Bancay, a Andahuaylas, entrar por Río Pasaje a una de sus cuencas. Y para llegar a la cuenca de Villavirgen, tiene que hacer lo mismo, pero hasta Ayacucho, San Francisco, pasar el río Apurímac y entrar al centro poblado de Villavirgen. Y para llegar a su otra cuenca de San Miguel, donde pasaron los lamentables sucesos, ahora último, tiene que salir a Cusco, pasar Echarate, Quitene y entrar a San Miguel. ¿Cómo puede un alcalde? Para concluir, congresista. Una gestión eficiente si tiene esa realidad geográfica. Efectivamente, en algunos distritos sí amerita, en algunas jurisdicciones, centros poblados, es de justicia. Además, forma parte de las viejas aspiraciones, luchas colectivas de los pueblos campesinos, la creación de esos distritos. Muchas gracias.
Gracias, congresista. El congresista Neira. Señora Presidenta, le agradezco de repente a mis colegas congresistas que han hecho su observación. Hay muchos congresistas de repente de capital, no lo conocen la realidad del Perú, o la realidad de los altos andinos. Como dijo mi colega Medina, a orejas de perro, que está a rincón de Ayacucho, provincia de La Mar, tiene que llegar caminando 2 días. En el camino te encuentras con los osos, de repente con muchos animales que te pueden comer también. Señores, señoras, los centros poblados son olvidados por los alcaldes provinciales. De repente los vecinos alcaldes distritales, centro poblado no tiene presupuesto. ¿Con qué se va a movilizar? ¿Con qué hacen sus gestiones? Para que concluya, congresista. A cuenta de mi bancada. Estoy seguro que si tienen son de distritos van a tener presupuesto. Y seguramente que con su presupuesto esta gente que vive olvidado en los rincones del país, ellos van a trabajar con todas las energías. Entonces merece este pueblo que está distritalizándose, va a ser un distrito para que ellos buscar un futuro mejor. Entonces le pido a todos los señores congresistas al voto. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Continúa el congresista Gutiérrez Cóndor. Qué interesante, presidenta, cuando se hace un análisis de carácter internacional y algunos tienen pues la oportunidad de estar en Miami, en Washington, Virginia, probablemente en Europa, y entonces, o tal vez en Moscú, y entonces se hace una inferencia, en que por qué no debería ser en Lima un solo alcalde, y yo coincido con eso, porque entonces las políticas urbanas serían uniformes y ciertamente habría un criterio mucho más real con relación al diseño del desarrollo integral de toda la metrópoli. Pero la miopía política de aquellos que no van a los lugares donde sí caminamos en nuestro pueblito, caserío, comunidades, anexos, distritos, sabemos diferenciar perfectamente qué es un distrito urbano, metropolitano, y qué es un distrito rural. Quien no ha comprendido y quien no ha entendido ese parámetro sabe perfectamente que esos que están en los centros poblados, en los anexos de las zonas rurales del país, no tienen la oportunidad de fijar su propio desarrollo. Porque aunque no se crea, ese centralismo que ha hecho mucho daño al país concentrado en Lima, se replica hoy día en los departamentos, en las capitales, y luego en las provincias, y aún en las capitales de distrito, que todo quieren ejecutar sus presupuestos solamente en su zona urbana, en su localidad, y se desentienden de sus obligaciones con sus caseríos, con sus anexos. La realidad de Ayacucho, la realidad de Huancavelica, Purímac, Huánuco, Junín, Pasco, y todos los que estamos en la zona altoandina del Perú, sabemos perfectamente que aspirar a ser distrito es llevar un sentimiento de esperanza para que de ese modo se pueda... Continúe, congresista. Muchas gracias, presidenta. Para que de ese modo se pueda traducir en hechos concretos la realidad de hacer que esos lugares encuentren su franco desarrollo. Por eso es que secundamos una propuesta y una iniciativa que va forjando un espacio de apertura y presencia del Estado donde nunca lo estuvo. Y allí la importancia de tener hoy día en discusión un proyecto tan importante como hoy.
Finalmente, Presidenta, me reafirmo en el sentido de que no existe sino el espacio perfecto para podernos desarrollar en una convivencia de paz, solo si tenemos la vocación de llegar a quienes todavía no hemos llegado. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Carrillo. Señora Presidenta, en los últimos tiempos nos hemos estado preguntando los señores congresistas qué tenemos que hacer para tener una mejor opinión por parte de la población peruana. Y lo que tenemos que hacer es, en mi humilde modo de entender, volver a diagnosticarnos, volver a diagnosticar el país, volver a entendernos peruanos todos, volver a escuchar las opiniones que hay en el Congreso. Yo me felicito y agradezco la oportunidad que hemos tenido de escuchar el día de hoy, por ejemplo, a dos congresistas. Alguien tapo neremay con que Chaibaujanchique Rufilio Neira, Oaxta y Corón, Quichuanchic, pero no se me chic. Alguien tapo Oaxta y Corón, Taita Chapas. Y entonces nos estamos dando cuenta que este es un parlamento pluricultural, multilingüe, representativo del conjunto de nuestro país. Y el país tiene ese carácter, Presidente. Pero también, por supuesto, hemos escuchado opiniones que están muy preocupadas por las preocupaciones de los pueblos del interior del país. Y ¿saben qué? No solamente hay que haber nacido en esos pueblos para conocer de su aspiración, hay que recorrer un poco este país. Y efectivamente, si nos preocupamos de tener una mejor conexión con los Altos Andes y con la Amazonía, hay que escuchar a esos pueblos. No tienen idea de lo importante que es siquiera ser mencionado en el Parlamento. No tienen idea de lo importante que debe ser el día de hoy para Anchihuay, para Canaire, que este Parlamento haya decidido que a partir de hoy se constituirán en distrito y que a partir de hoy tendrán un pequeño presupuesto y que no serán más parte de los 2.177 centros poblados que son reconocidos por el Estado, pero que no tienen recursos, Presidenta. Tenemos en el país 2.177 centros poblados y las leyes dicen que deben recibir un recurso, pero no. Continúe, congresista. Usted dice, Presidenta, cuál es el porcentaje. Y esos centros poblados reciben, en muchos casos, 100 o 200 soles. Y para recibir esos 100 o 200 soles tienen que viajar tanto que gastan alrededor de 100 soles para regresar al pueblo con otros 100 soles y hacer obras, actividades, porque eso es lo que les exige su municipio provincial. Tienen acciones por encargo. Y entonces, por supuesto, sucederá como lo que nos ha sucedido a nosotros. Cuando nos preguntaban en Huancavelica ¿y cuáles son los proyectos de ley? Hay por lo menos 8 centros poblados que tienen las condiciones y quieren ser distrito alguna vez. Y entonces nosotros les comentábamos que somos apenas 2 representantes frente a 44 que tiene, a 44 congresistas que representan a Lima. Me dirán, no, te estás equivocando, son solamente 36. No, son 36 más 4 que representan al Callao y más 4 que representan a Lima provincias. En realidad tenemos que volver a ver cómo hacemos para representar el conjunto de los intereses del país. Y yo les comentaba entonces en Huancavelica, Iskay Chayam Canico. Concluya, congresista. Tenemos que convencer al conjunto de representación nacional para volver a reinterpretar las reales condiciones que tiene nuestro país, como lo ha señalado un congresista. Es un país en crecimiento, los distritos también crecen, es verdad, la gran ciudad, la Gran Lima crece, las ciudades principales crecen, pero también crecen los pueblos del interior de nuestro país y por supuesto con aspiraciones. Por eso quiero pedir al Parlamento Nacional, a los señores representantes, que volvamos a hacer diagnósticos. Ha cambiado el país y esos pueblos necesitan que su Congreso tenga un modo distinto de ver las cosas, que su Congreso vuelva a reinterpretar nuestro país pensando precisamente en el crecimiento, precisamente en las condiciones que requieren esos pueblos, porque les repito, esos 2.177 centros poblados concentran, señora Presidenta, a la población más pobre de nuestro país. Y por eso es que se solicitan este tipo de proyectos
para por fin, de una vez por todas, tener un pequeño recurso que les permita el sistema de planeamiento y el presupuesto para mejorar sus condiciones de vida. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Acuña. Gracias, presidenta. Estimados colegas, ayer en la presentación del ministro de Economía, en un momento yo traté este tema de los centros poblados y le pedía que así como hay una asignación para los gobiernos regionales, provinciales y distritales, también debiera haber una asignación directa para los centros poblados, que en general se habla de 2.200, 2.300 o 2.500 centros poblados. Pero hubo la intervención de un señor congresista que pintó la idea como que los alcaldes distrayeran el dinero a cosas no tan importantes y creo que no se tomó atención al tema. Pero me alegra ahora, colegas, que todos, sobre todo los que venimos de provincias, que en cada región sabemos que hay centros poblados. No estamos hablando de los 80.000 pueblos que tienen 150 habitantes, no estamos hablando de los 60.000 pueblos que tienen 300 habitantes, ni estamos hablando de los 19.000 caseríos que tienen 1.000 habitantes. Estamos hablando de los pueblos reconocidos por los gobiernos regionales y reconocidos por las provincias o distritos, que están autorizados oficialmente como centros poblados y que tienen responsabilidad de atender. De esos pueblos estamos hablando. En mi región, señores congresistas, señores representantes, tenemos 42 centros poblados reconocidos y los colegas lambayecanos podrán acordarse bien de Pocito, de La Pradera, podrán reconocerse bien de la Granja, podrán reconocer de una serie de pueblos, de centros poblados que tenemos en Lambayeque, que son 42. Cada centro poblado tiene entre 2.000 o 3.000 habitantes y esos centros poblados tienen un representante, pero no tienen dinero para ser atendidos las necesidades y las responsabilidades que le han transmitido. Como ha dicho el congresista representante de Ayacucho, a veces un centro poblado necesita 100 soles. Necesitan 30 soles para atender las necesidades de 3.000 o 4.000 habitantes. Entonces, lo primero que hay que luchar es porque se elimine esa injusticia que existe de darle tanto dinero. Continúe, congresista. Y atender a estos centros poblados. Lo que venimos de la sierra, lo que venimos de las provincias, somos conscientes de esa gran necesidad. Y además no es un reclamo de este momento, no le estamos haciendo ese reclamo ahora y hace años que están reclamando estos centros poblados y creo, estimado colega, que tenemos que luchar para que en la ley de presupuesto se le obligue a los gobiernos distritales o gobiernos principales a transferir recursos que necesitan los distritos, los centros poblados. Creo que es el momento, colegas, que todos hagamos un esfuerzo y que todos nos podamos sumar para que en la ley de presupuesto se obligue a los gobiernos provinciales o gobiernos distritales a transferir el dinero que necesitan los centros poblados. Presidenta, me pide una interrupción la congresista Schaeffer. Congresista Schaeffer. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Acuña. Yo soy provinciana y trato de traer la realidad de mi región y del Perú profundo, esa necesidad de tener el Estado más cerca, las autoridades más cerca, de la evolución que necesita esos centros poblados para salir adelante, para poder acceder a un colegio inicial, primaria, secundaria. Existe una categorización y si esos centros poblados se van desarrollando, tienen derecho a poder ser distritos. ¿Por qué no? Entonces, es una responsabilidad como congresista de nosotros hacer crecer a esos poblados, insertarlos al desarrollo que está teniendo nuestro país, pero a veces... Continúe, congresista. Gracias, presidenta. A ese crecimiento que se refleja en la costa y que a veces en las mismas regiones como es en la mía, en Piura, tenemos costa y sierra, pero la sierra no está conectada a ese crecimiento.
Entonces, esa es la forma de poder sacar adelante esos centros poblados, esas villas, porque comienza villas, centros poblados. El ministro Miguel Castilla, de Economía, ayer dijo que supuestamente los distritos tenían que ejecutar el 30% del canon y sobrecanon en esos centros poblados, y él mismo ha reconocido que no lo hacen. Entonces busquemos un mecanismo y obliguemos a que sí lo hagan. Ahora conversábamos con el congresista Virgilio Acuña y otros colegas congresistas esta situación, y realmente tenemos que presionar y felicitar al alcalde distrital. Para que concluya, congresista. Gracias, presidenta. Que sí se preocupa por sus centros poblados y que los camina y los recoge sus necesidades. Presidenta, si esos centros poblados no suben de categoría, no pueden acceder a tener una posta, un centro médico. Entonces, ¿qué? ¿Los vamos a dejar así siempre? No, presidenta. Yo felicito la iniciativa del congresista Rufilio Nera de darle esa oportunidad, en este caso, a su departamento de Ayacucho y al distrito que él está proponiendo para su creación. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Acuña. Gracias, congresista. Continúa el congresista Acuña. Para concluir, estimados colegas, creo que es el momento propicio ahora en la discusión de la ley de presupuesto que podamos atender esos 4 o 5 millones de habitantes que están en los centros poblados. No se va a alterar el presupuesto de la República, no se va a pedir más dinero, solo queremos hacer es que se distribuya mejor, que distribuya más equitativamente el dinero y que sean atendidos estos 4 o 5 millones de habitantes que con los talones rotos caminan diariamente en busca de agua, en busca de luz, en busca de un alimento diario. Porque en esos centros poblados es donde la gente más pobre vive. Puede estar en la costa, puede estar en la selva, puede estar en la sierra, pero los centros poblados donde está la mayor cantidad de pobreza y por lo tanto, sin que signifique ser demagogos, significa atender, significa darle más igualdad a esos seres humanos que nunca han tenido la oportunidad de un desarrollo. Presidenta, me pide una interrupción el colega. Tiene la palabra el congresista Hacha. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, colega congresista Acuña. Si nosotros empezamos a hablar de los centros poblados, tal vez muchos de mis colegas parlamentarios no conocen la realidad de los centros poblados que realmente no tienen ni siquiera acceso de carretera. Si nosotros habláramos del distrito de Vilcabamba, es un distrito que realmente tienen un canon, pero millonario. Pero imagínense a sus centros poblados como Incahuasi. Ese distrito tiene que darse vuelta 3 días con una camioneta para poder llegar a ese centro poblado. Los alcaldes solamente en tiempo de campaña llegan, después nunca más vuelven hasta que termine su gestión. Igual pasa en este lugar de Anchiguay. Señores, me da mucha pena que un centro poblado no tenga ningún fondo. Para que concluya, congresista. No tenga su presupuesto. Como dijo el colega Mulder, el pueblo crece, y es cierto, crece, aumenta la población, y merece desarrollar, merece tener su presupuesto, merece tener buenos colegios, buenas infraestructuras, puestos de salud. Pero si nosotros nos pusiéramos en el lugar del campesino, los campesinos realmente son olvidados en el campo. Y escucho a muchos parlamentarios que realmente sí conocen la realidad. Por eso, señora presidenta, y a todos mis colegas congresistas, que entremos al voto, hermanos, y apoyemos que se cree este distrito. Yo sé que en estos momentos mis hermanos del BRAE están a la expectativa, están a la espera de la creación de este distrito. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Para concluir, el congresista Acuña.
Muchas gracias, presidenta. Gracias, estimados colegas. Para concluir, distinguido representante de cada región, yo ayer le he propuesto al ministro de Economía que dentro del presupuesto de cada distrito pueda transferir un porcentaje a cada centro poblado. Es una propuesta que lo tiene el ministro y como hemos empezado a discutir el presupuesto, le ruego a todos los congresistas que ojalá en estos procesos de ejecución podamos lograr que los centros poblados tengan directamente un presupuesto. Muchas gracias, colega. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Rosa Mavila. A diferencia, señora presidenta, del caso que discutimos en la mañana, la casuística en el presente caso, señora, tiene en primer lugar como antecedente el dictamen de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. En segundo lugar, señora presidenta, tiene claro la descripción de linderos y medidas perimétricas. Por el norte, con el distrito de Samugari, provincia de La Mar; por el noreste y este, con la provincia de la Convención, departamento del Cusco; por el sureste, sur y suroeste, con el distrito de Anco, provincia de La Mar; por el oeste, con el distrito de San Miguel. Yo discrepo un tanto de aquella percepción que dice que los limeños casi extranjeros versus los provincianos del Perú profundo. Porque como saben los colegas, yo soy provinciana, mi madre era de San Miguel de La Mar, y conozco Chungui, conozco, ¿no?, Anco, conozco San Francisco. Y por eso un argumento que me lleva a tener la opinión favorable para la creación de este distrito es justamente el criterio geopolítico, señor. Las autoridades de Anco, de San Francisco, de La Mar, en buena parte en la década de la violencia fueron asesinadas por Sendero Luminoso, y esta es una zona roja pues de la que se vincula con San Francisco y con la zona del BRAE, y por eso es necesario, sí, que duda cabe, avanzar en criterios de organización política geoterritorial en este ámbito. Pero por otro lado, señor, yo creo que tampoco está bien también filosofar que no hay que generar un populismo de falsa expectativa. Hoy día a la hora de almuerzo yo escuchaba al señor viceministro de Hacienda que hablaba ante la Comisión de Presupuesto y decía, señor, que el hecho de que el presupuesto de los gobiernos locales, ya no estamos hablando de poblaciones, sino de los gobiernos locales había decrecido, tenía que ver con el tema del canon, ¿no es cierto? Cuando canon decrece, decía el viceministro de Hacienda, decrece el presupuesto de los gobiernos locales. Continúe, congresista. Que tiene que ver, sí, con la circunstancia de pobreza crítica de esta zona de desarraigo, donde la gente vive de la ganadería y de la agricultura en lo fundamental, y donde, señora, la conectividad y el circuito vial no está plenamente desarrollada. Y por eso yo sí creo que sí es importante la distritalización, en tanto estos centros poblados requieren no solo de juridización formal. Si hoy día se aprueba esta norma, hay una juridización formal y seguramente van a ser bien aplaudidos mis paisanos ayacuchanos en esas jurisdicciones. Pero para que eso sea de verdad un proyecto de desarrollo futuro, se necesita pues que no pase lo que se señala en los criterios últimos de la ley. Dice, las nuevas autoridades de Anchiguay, ¿no es cierto?, seguirán siendo atendidas por el distrito de Huanco supletoriamente, de Anco. Se dice que el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto?, para que concluya, congresista, no hay problema. Jurisdicción precedente. Y por eso creo que más allá de la juridización formal del centro poblado, de lo que interesa es que ese centro poblado de verdad cumpla las facultades de un centro poblado en una perspectiva real de desarrollo. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Finalmente tiene la palabra el congresista Urquizo. Presidenta, con su venia me pide una interrupción el congresista Hernán de la Torre. Tiene la palabra el congresista de la Torre. Muchas gracias, presidenta. Respecto a la inquietud que ha indicado un congresista, obviamente los nuevos distritos no nacen del aire.
efectivamente se tiene que afectar territorios. En este caso, en la Comisión de Descentralización, hemos sido bastante cuidadosos de analizar todo el tema, inclusive recibir las opiniones de la región, de la provincia, del propio distrito de Anco, y por lo tanto la norma es bien clara en ese aspecto. Si bien es cierto, una disposición indica que deróguese todas las normas que se oponen a esta ley. Las modificatorias, o en todo caso las delimitaciones que se están planteando, como lo ha hecho la congresista Rosa Mávila, están ya precisadas en esta ley. Por lo tanto, creo que legalmente me parece que ya es correcto tal como ha enviado el Ejecutivo. Muchas gracias, Presidenta. Continúe, congresista Urquizo. Muchas gracias, Presidenta. Este importante proyecto de ley constituye una iniciativa del Poder Ejecutivo similar al distrito que se aprobó en horas de la mañana de Canaire. En una sesión descentralizada del Consejo de Ministros realizada en mayo del presente año, se aprobó este proyecto de ley. El mes siguiente, el mes de junio, la Comisión Especializada del Congreso de la República aprobó por unanimidad el dictamen que recae y que motiva que el día de hoy estemos discutiendo la creación del distrito de Anchihuaya en la provincia de La Mar. Efectivamente, la provincia de La Mar cuenta con una ley de organización y demarcación territorial. Cuenta esta iniciativa con el respaldo del señor Wilfredo Oscorima, presidente del Gobierno Regional de Ayacucho. No hay conflictos, no hay controversia. La Municipalidad Provincial de La Mar y la Municipalidad Distrital de Anco han expresado su pleno respaldo. Y una muestra de ello es que están en este recinto del Congreso de la República. El presidente del Comité Pro Distritalización, Óscar Pérez Curo, acompañado de una nutrida delegación de pobladores del Brain, están presentes. Es cierto que la distritalización genera expectativa. ¿Y cómo no podría generar expectativa si el propósito de la descentralización y la distritalización es generar recursos, es permitir la desconcentración del poder y sobre todo en una zona como es el Brain? Las leyes, si bien es cierto, tienen el principio de ser generales, es obvio que no todas las provincias pueden ser medidas con la misma vara, ni que tampoco Lima Metropolitana es un referente del Perú. Estamos hablando, presidente del Congreso, del Brain y de esta zona del Anchihuay, provincia de La Mar, que no cuenta con ningún canon minero, mucho menos con un canon gasífero, y que muy por el contrario ha tenido problemas socioambientales. Muchos de sus pobladores Culmine, por favor. Han tenido, a través de diversas marchas y vigilias, pedir auxilio acá en la capital de la República para intermediar ante TGP y un conjunto de empresas para que se les pague el justiprecio, se les compense por los daños ambientales que generó. Precariamente el Congreso aprobó un fondo de compensación para los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima provincias. Presidente del Congreso de la República, Frei Otárola, hace poco, en el mes de julio, se produjo un demencial atentado en la zona de Tutumbaro, que ha paralizado esta importante obra de 150 kilómetros de Ayacucho a San Francisco. 8 meses paralizado. ¿Quiénes se perjudican? Los pobladores del BRAE, los pobladores de Anchihuay, que sobrepasando una serie de inclemencias, están aquí presentes en el Congreso de la República esperando una señal. Hace poco, el BRAE en su conjunto, presidente, se movilizó por la pacificación y el desarrollo del BRAE. En ese sentido, invoco a los congresistas, invoco... Tiempo para concluir. Muchas gracias, presidente, por su sensibilidad, no para con quien está hablando, sino para con el BRAE y sus autoridades locales. Pedimos un voto de confianza. Si bien es cierto que el tema de la descentralización genera una serie de apreciaciones controversiales de parte de los congresistas, bien ha hecho el presidente de la República, Ollanta para plantearle al Congreso un gran debate por la descentralización. Independientemente de ese proceso, independientemente de discutir la forma de limitación del país,
El tema del Braen no puede seguir esperando. Es por ello que pido a las bancadas, a sus voceros y representantes y a sus líderes políticos para que brindemos nuestro respaldo, aprobando la distritalización de Anchihuay y demos un contundente respaldo para consolidar la pacificación del Braen y rechazando a la banda de delincuentes narcoterroristas que pretenden paralizar el Brae. Muchas gracias, presidente. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Rimarachín Cabrera, presidente de la Comisión de Descentralización. Gracias, presidente. Estamos de acuerdo con la aprobación de este dictamen que fue aprobado en la anterior legislatura por unanimidad en la Comisión de Descentralización. Pero se advierte que existen observaciones formales que deben ser subsanadas. Coincido con la observación que formula el congresista Bedoya, no puede haber una modificación implícita. Esta ley definitivamente modifica la ley de creación de demarcación de la provincia de La Mar, la 29558. Pero yo creo que para todo hay salvedad y planteo lo siguiente. Es de responsabilidad del Ejecutivo, está dentro de sus atribuciones, el plantear la modificatoria de la ley 29.558, ley de demarcación de la provincia de La Mar, que se ha hecho con límites georreferenciados, con el nuevo sistema de la UTM, que es una delimitación satelital que supera en precisión a las delimitaciones tradicionales en base a la longitud con el meridiano de Greenwich y a la latitud en función de la línea ecuatorial, indudablemente. Al crearse este distrito hay que precisar que se crea dentro de la estructura de la provincia, pero debe precisarse las modificatorias de la ley de la provincia de La Mar. Para ello propongo la siguiente salvedad con la finalidad de que el Ejecutivo pueda subsanar, alcanzándonos lo más pronto las normas complementarias que modifiquen la ley 29.558. Entonces, en la propuesta que obra en cada uno de sus escaños, se propone que en la séptima disposición complementaria y final se agregue, deróguese y se agregue y o modifíquese todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. Y como es complementario, puede y debe obligatoriamente el Ejecutivo plantear la modificatoria de la delimitación de la provincia La Mar, modificando la ley 29.558 para superar la modificación implícita. Sé que podría ser forzado esto, pero la población que está atenta, el Comité Pro Distritalización de este centro poblado de Anchihuay y la esperanza que tienen estos pueblos golpeados en el sur del país, creo que con esa observación, presidente, debería ir al voto. Muchísimas gracias. Finalizado el debate y con la incorporación planteada por el presidente de la comisión, se servirá marcar su asistencia para proceder a votar. En estos instantes, la representación nacional procede a registrar su asistencia para realizar la votación
del proyecto de ley 2263, que propone la creación del distrito de Anchihuay en la provincia de La Mar, departamento de Ayacucho. Esta es una iniciativa del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. El dictamen fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Descentralización con una forma sustitutoria. Tras un amplio debate, al continuar la sesión ya de manera vespertina, la representación nacional, la mayoría de parlamentarios, ha coincidido en la necesidad de realizar la creación de este distrito de Anchihuay en la provincia de La Mar, departamento de Ayacucho, toda vez que también beneficia a la zona del BRAE. Durante su intervención, algunos parlamentarios precisaron que esto es una manera de darle la oportunidad a las zonas rurales más alejadas, sería una oportunidad de desarrollo, de poder contar con postas médicas, escuelas y todos los servicios de atención ante el crecimiento poblacional que requiere cada zona del país, especialmente cuando se trata de localidades bastante alejadas de las principales ciudades. Esta es una transmisión en vivo del canal del Congreso de la República, de la sesión del Pleno del Congreso. Es importante señalar que en el transcurso de la sesión matutina fue aprobada la propuesta de establecer la ubicación geográfica y la sede de la capital del distrito de Morocho en la provincia de Yauli, departamento de Junín. También fue aprobada la creación del distrito de Canaire. Séptima disposición de Guanta, departamento de Ayacucho. Transitoria. Veamos el desarrollo de esta sesión. Deróguese y o modifíquese todas las disposiciones que se opongan a la presente ley, debiendo el Poder Ejecutivo en un plazo de 15 días enviar la correspondiente modificación. Gracias, presidente. Congresista Velázquez. Presidente, una cuestión de orden. La propuesta y le pido al presidente de la comisión que pudiera recoger esta sugerencia, dice que se derogue o modifique. O sea, el Congreso mismo no está consciente de si la norma se debe derogar o modificar. Yo lo que sí creo, por lo que he revisado, que este tema lo podemos salvar planteando, es cierto en parte la preocupación que tiene el congresista Bedoya, en el sentido que no puede haber interpretaciones implícitas de la ley, pero hay un oficio que ha enviado el presidente del Consejo de Ministros. Y segundo, lo que hay que hacer es adecuar el contenido del presente proyecto de ley que el día del autor que se va a aprobar a los alcances de la ley, porque no he visto, salvo que me expliquen o he interpretado mal, no he visto que el Parlamento le dé una disposición transitoria al Poder Ejecutivo para que en el término de 15 días envíen las modificaciones a la ley. No me parece que esa es la redacción más adecuada. Lo que hay que hacer es, si ha venido un oficio del presidente del Consejo de Ministros estableciendo, acá está el oficio del 5 de septiembre, que lo debe tener a la mano, en virtud del cual el Poder Ejecutivo advierte que ha habido un error material en el texto del proyecto de ley emitido, dice, por la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y yo me había referido anteriormente que la demarcación territorial la aprueba el Congreso de la República a propuesta del Poder Ejecutivo. Si están enviando esa subsanación, no entiendo, señor presidente, por qué se debe poner una disposición que plantee una disyuntiva. Se deroga o se modifica, pero además se le da 15 días de plazo al Ejecutivo para que plantee las correcciones. O sea, eso supone que la ley no va a poderse aplicar.
si es que el Poder Ejecutivo no envía las modificaciones a la misma. Lo que hay que hacer, señor presidente, es adecuar, el término debe ser adecuar los alcances de este proyecto de ley a lo establecido. Es cuestión nomás de redacción, presidente, a lo establecido en la ley que crea esta demarcación territorial. Por eso, señor presidente, pediría que antes que se vote, para no confundirnos, pediría que el presidente de la comisión precisara qué es lo que está planteando, derogar o modificar. Y me parece que no es lo normalmente usual en el Parlamento darle un plazo al Poder Ejecutivo de 15 días para que plantee modificación a la ley que estamos aprobando. Me parece es un contrasentido o lo he interpretado mal. A ver, precíselo, presidente. Congresista Remache. Gracias, presidente. No es que se esté planteando la modificación de la propia norma que se está aprobando, sino que pueda alcanzar las normas complementarias que modifiquen la ley 29.558, que es la ley de demarcación de la provincia de La Mar. Y como no es competencia del Congreso el plantear las modificaciones, los límites territoriales, es lógico que tiene que completar, y estamos dando la salvedad en esta complementaria. O sea, no hay antecedente, pero lo otro es que esto se postergaría hasta que venga por anticipado la modificación complementaria. Sí se puede hacer a posteriori, por supuesto que sí, porque no hay ninguna contradicción en este caso, hay toda una voluntad unánime y técnicamente se estaría precisando las modificaciones de la ley 29.558, que es lo que ha obviado el Ejecutivo. Gracias, presidente. Congresista Velázquez. Presidente, nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa. Lo que queremos es que no se genere una confusión. Miren, la ley 29.558, aprobada durante el gobierno del expresidente Alan García, dispuso la demarcación y organización territorial de la provincia de La Mar, en el departamento de Ayacucho. En ella se establece con detalles las coordenadas, los límites, entre otros, de dicha provincia. Entonces, al haber subsanado, obviamente que en vía de error material, el Poder Ejecutivo, al haber enviado estas coordenadas, lo único que hay que hacer para evitar que la ley, al momento de su aplicación, sea controvertida por propio mandato normativo de la misma ley, no se puede de ninguna manera decir derogar o modificar. O se deroga o se modifica. Y yo creo que se modifica, antes que modificar o derogar, creo que se debe adecuar a los alcances de la ley 29.558 con eso.